Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bien, en este vídeo os voy a hablar por fin, después de casi un año de uso, del monitor que yo utilizo tanto para editar, como para consumir contenido, como para jugar a la consola. Bien, el monitor que elegí después de probar muchísimos es el BenQ Mobius EX3210R. Desde luego los que les ponen los nombres a los monitores se lucen. De todas maneras, como siempre, en la descripción del vídeo os dejaré los enlaces de todo lo que hable durante el vídeo, ¿vale? Y también os están enseñando fotos mientras yo os hablo. Bien, pues este monitor lo compré el 29 de enero del 2022 y estamos a punto de acabar el año 2022, así que hace prácticamente un año que lo estoy utilizando. Así que si hace un año que lo tengo y no lo he sustituido por otro, por algo será. Otra cosa que compré junto al monitor prácticamente es un brazo de monitor. Lo tengo justo aquí debajo, es de la marca Arctic y también lo compré más o menos en esa fecha, de hecho el 22 de enero de 2022, el mismo día. El brazo monitor me costó 60 euros y ahora mismo está un poco más caro, está alrededor de 73, pero en el caso del monitor, a mí me costó en su día, hace casi un año, 519 euros prácticamente, y ahora mismo, si vas y lo quieres comprar, pues te costaría 399. Así que tiene una buena rebaja. Estoy por devolverlo y comprarlo otra vez y ahorrarme esos 100 y pico de euros, ¿sabes? Porque si ahora mismo tuviera que comprarme otro monitor, sería este de nuevo. Y en cuanto al brazo del monitor, lo mismo, ya que tanto para el brazo como para el monitor hice lo que hago siempre cuando me quiero comprar algo y es mirarme todos los vídeos de YouTube en todos los idiomas y al final pues decantarme por uno o por otro, ¿vale? Y en este caso compré este monitor por todo lo que os voy a comentar ahora y este brazo de monitor por minimalista porque es el que ocupa menos espacio pero a la vez puede con este peso, ya que no todos los brazos de monitores sirven para todos los monitores. Hay que coger uno que sea capaz de soportar el peso. Y este es capaz de soportar el de este perfectamente. Es de color negro mate, muy minimalista, además tiene una tapita para poder esconder los cables y me gusta un montón. Pero bueno, antes de comentaros los motivos por los cuales creo que este es el mejor monitor que yo puedo tener, os voy a comentar los monitores que he tenido, ¿vale? Porque hay mucha gente que se compra un monitor y como no ha probado más monitores, le parece la leche su monitor. Pero para que os hagáis una idea de los monitores que yo he probado y he podido comparar, pues os voy a comentar rápidamente los que he tenido y así os hacéis una idea de lo que he podido probar y mi opinión tiene más peso, creo yo. Porque no es lo mismo opinar sobre un monitor habiendo probado uno o dos que habiendo probado todos los que he probado yo y además están diferentes. Bien, uno de los primeros monitores que probé fue cuando me compré el primer Mac Mini, que viene sin monitor, obviamente. Yo antes tenía un iMac. Y el primero que probé fue un monitor AOC de 27 pulgadas con resolución 1080 IPS. Era plano, no tenía ninguna curvatura ni nada. Lo bueno de este es que al ser 1080 y ser más o menos pequeño, 27 pulgadas, no tenía apenas marco, era una pasada. Y me gustó mucho ese setup que tenía con el Mac Mini y ese monitorcillo. Después pasé a dos monitores LG de 27 pulgadas, pero esta vez eran 4K IPS LCD. Eso sí, eran a 60 Hz, igual que el otro AOC, que también era 60. Pero quise probar la configuración de tener dos monitores a la vez, así que me tuve que comprar un brazo de monitor doble, obviamente, y la calidad que tenían esos monitores era brutal. Era excelente, por eso me compré dos. Primero me compré uno y me gustó tanto que el segundo quise que fuera exactamente igual. Y me costó encontrar el segundo, ¿eh? Y no eran baratos, valían 300 y pico cada uno. Pero si querías algo con más hercios, pues esos monitores no te valían. O algo más grande de 27 pulgadas. También probé un monitor AOC de 34 pulgadas. Eso ya es bastante grande. Y además era un poco curvo. Resolución, lo que se dice 2K, es 1440. Los de 34 pulgadas son muy grandes y muy pesados. Si te compras un brazo de estos de monitor para poderle poner en el sistema pesa, los 4 tornillos de atrás, tiene que ser un brazo que soporte muchísimo peso y por lo tanto es muy caro. También probé un monitor Philips de 34 pulgadas también y además igual de curvo que el otro AOC que os he comentado antes. Lo mismo. Muy bueno también, pero inmensamente grande, muy pesado y lo mismo. Al ser tan pesado, o utilizas su base que es muy grande o te compras un brazo de monitor que sea muy bueno, porque para aguantar ese peso tiene que ser bueno. Ese Philips de 34 pulgadas también era 1440p y a 60 Hz. Así que, por ejemplo, para jugar a según qué juegos, pues no. Luego también compré un Samsung de 34 pulgadas, este también resolución 2K, pero plano. Y este tenía 75 Hz, ya no era 60, pero luego hablaremos de este tema. Luego me mandaron para poder analizar un monitor Philips de 55 pulgadas, 4K, 144 Hz, plano eso sí, y era exagerado. Bueno, imaginaros una televisión de 55 pulgadas, pues tenerla aquí, donde tengo ahora este monitor, ¿vale? O sea, estaba literalmente así. O estaba utilizando el Mac, que vamos, me partía el cuello. Para jugar a la consola igual. Ahora, eso sí,
realmente tenía mejor puntería que con un monitor más pequeño, porque vamos, como ves las cosas tan grandes y tan cerca, apuntas mejor, sinceramente. Luego también me compré un monitor Asus de 32 pulgadas, no 34, un poquito más pequeño, 32, como este, de 165 Hz de tasa de refresco y también resolución 2K. Es decir, que los que son curvos no son 4K, ¿vale? Como máximo lo vais a encontrar a 1440. Que yo sepa, a día de hoy no existe ningún monitor curvo que tenga una resolución superior, a menos de los que yo probé. Si quieres uno con un 4K real, tiene que ser pantalla plana. Como por ejemplo el siguiente que os voy a comentar y que también tuve. Era el BenQ, uno exactamente como este, de la misma marca, 4K, 32 pulgadas, 144 Hz, IPS, pero era plano. Completamente plano, no tenía ningún tipo de curvatura. Por eso os digo lo de que si quieres que sea 4K, no puede tener curvatura. Y este reunía prácticamente todos los requisitos que yo necesitaba. 32 pulgadas, porque lo quería de esa medida, 4K, si pudiera ser, y ese era un 4K completo, además la pantalla es brutalmente buena, 144 Hz, que a mí con 120 me basta y me sobra, y además tecnología de pantalla IPS, que son las que en teoría se ven con los colores más reales. Ese monitor lo tuve y a pesar de que valía como 1000 euros prácticamente, no me lo quedé. Me quedé con este, que ya me lo había comprado anteriormente y los tuve los dos a la vez. Y únicamente no me quedé ese por no ser curvo, porque después de estar utilizando este monitor curvo, cuando utilicé ese plano, no me gustaba la sensación. El mío, este de aquí, tiene una curva de 1000R. Creo que ahora mismo es lo más curvado que pueda haber. El Asus que os dije antes tenía una curvatura menos pronunciada, el AOC también, el Philips también, eran curvos pero no tanto. Este es 1000R, es lo más curvado que hay ahora mismo y a mí me encanta. Es de 32 pulgadas, resolución 2K, o sea 1440, 165 Hz de tasa de refresco que yo no aprovecho porque no juego en PC, juego en Xbox Series X y como máximo puede ir a 120 Hz. Un milisegundo de retardo tiene, es HDR400, tiene FreeSync Premium Pro, viene incluso con un mando a distancia que nunca haya utilizado, la verdad, pero bueno, que sepáis que tiene mando a distancia. Y además te pone cuando lo vas a comprar que es compatible con 144 Hz. Y diréis, ya bueno, pero no has dicho que es 165 Hz, esto de compatible con 144, ¿qué es? Bueno, pues esto es lo que os quería comentar. Es importante que, por ejemplo, los que tengáis PlayStation 5 o Xbox Series X y obviamente la tenéis conectada por HDMI, cuando os compréis un monitor, primero tiene que tener entrada HDMI 2.0 como mínimo, que es la que tiene este, y segundo, que por HDMI sea compatible con al menos 120 Hz, ¿vale? Porque la Xbox, por ejemplo, va hasta un máximo de 120 Hz. Si te compras un monitor que por HDMI llega a lo mejor a 100 Hz, en la Xbox te va a ir a 60 como máximo. O llega a 120 o lo siguiente ya es 60. Y tiene que ser por HDMI. No vale que tu monitor por DisplayPort, conectado a un ordenador, pueda ir a 165. Que si por HDMI es capaz de ir a 100, pues con tu consola Xbox Series X no va a ir a 100, va a ir a 60 por no llegar a 120 por HDMI. Así que es importante y este dato a mí me costó de encontrar porque no lo pone en muchos sitios. Así que por eso también me acabé comprando este monitor, porque no hay tantos monitores que por HDMI tengan 120 Hz, por lo menos con las características que yo pedía. Por ejemplo, que tenga una curvatura 1000R. Los monitores de 49 pulgadas, que hay algunos, los descarté porque estuve mirándolos también, estudiándomelos, y aparte de que no tenían muchos tema de los hercios por HDMI que pudieran llegar hasta los 120, el tamaño era enorme, era como mi mesa, que esta mesa es de 1,40, pues era ocupar toda la mesa entera y además no me convencía, porque los juegos que juego yo no los iba a poder aprovechar en esas pantallas porque creo que no se veían enteros, ¿vale? Y era un desembolso muy grande, no me convencía, no, aparte yo lo quería tener en un brazo de monitor y tenía que gastarme como 300 euros por lo menos en un brazo de monitor que soportara ese peso. Esos monitores están bien sobre todo para la gente que utiliza simuladores de coches o de vuelo y tal, ordenadores en PCs, que por DisplayPort sí que pueden tener más hercios. Y es que el tema de la mesa es muy importante, ¿vale? Porque yo tengo una mesa de 1,40 y me puedo permitir este monitor de 32, incluso uno de 34, pero claro, con uno de 34 ya me ocupa casi toda la mesa y yo en la mesa necesito hacer más cosas, ¿vale? Por eso yo me pedí este de 32, que yo creo que para una mesa de 1,40 está bien. Para las típicas mesas que normalmente miden 120, te diría que con un monitor de 27 pulgadas estaría bien, porque más grande ya te ocupa mucha mesa, sobre todo si no tienes un brazo de monitor. El tema de que sea curvo para mí es importantísimo después de haber probado otros monitores curvos y monitores planos. ¿Por qué? Pues porque aparte de que este es antirreflejante, no tiene reflejos, cuando estás editando o jugando estás mucho más metido, ¿sabes? O sea, la curvatura
te mete mucho, pero yo sobre todo lo quiero porque cuando estoy editando vídeos, por ejemplo, y es de día, y aquí atrás yo tengo una ventana, aquí atrás, con los monitores planos, en la parte de aquí a veces me hacía reflejo, ¿vale? Y con los monitores curvos, por ejemplo, con este, que es bastante curvo, puedo editar perfectamente con la ventana abierta, que veo perfectamente la pantalla. Además, tiene un brillo muy bueno, lo pongo al máximo siempre y me va genial, ¿sabes? Así que una pantalla plana aquí me dificulta el trabajo de editar cuando hay sol por la ventana. Tendría que estar cerrándolo y tal. Y con este me va genial. Después la resolución 2560 x 1440, como he dicho antes. ¿Podría tener menos resolución? Sí, podría tener uno de 1080, pero claro, para editar mis vídeos, que yo grabo vídeos en 4K, como mínimo necesito esto. ¿Y notas diferencia de uno 4K a uno 2K? Puede ser, si te acercas mucho el monitor, sí, puedes notarlo sobre todo en las letras y tal, del 4K al 2K, pero te tienes que acercar mucho el monitor, por lo menos yo, y normalmente no utilizo el monitor así de cerca. A la distancia que lo utilizo yo, que es más o menos el brazo estirado, pues no diferencio si es 2K o 4K, ¿vale? Para diferenciarlo tengo que acercarme mucho y yo no edito nunca con el monitor pegado a la cara, ¿sabes? Así que después de haber tenido varios a la vez y tal, con el 2K me es más que suficiente. Además, te puedo decir que después de tener un monitor 55 pulgadas 4K, al cabo de un rato de estar utilizando uno 2K, te acostumbras perfectamente y te parece que se ve increíble. Las conexiones que tiene detrás este monitor me son más que suficientes. Tiene varios HDMI, como he dicho antes, 2.0 para poder correr los juegos de la Xbox y 120 Hz, y créeme que se nota. Básicamente en la parte trasera tiene un montón de conexiones que yo no suelo utilizar. Además en la parte trasera tenemos una tapita por si quisiéramos esconder los cables, y yo no he echado en falta más conexiones, no necesito más. Todo esto obviamente antes de comprármelo lo estuve investigando, ¿vale? La tecnología de la pantalla, ¿cuál es? Pues es LED. Y aunque no es lo mejor, no es como una pantalla IPS, sobre todo como el del LG que os dije antes, ese que valía casi 1000 pavos, este monitor tiene una muy buena pantalla LED. ¿Qué le pasa a algunas pantallas LED, o a casi todas te diría yo? Pues que tienen fugas de luz en según qué situaciones. Por ejemplo, yo las fugas de luz que noto en este monitor es cuando, por ejemplo, apago el Mac. Le doy a apagar, se pone la pantalla en negro cuando ya te está yendo, y en ese momento que está la pantalla en negro, pues sí que es verdad que no es negro uniforme, ¿vale? Que tiene como diferentes tonos menos negros, ¿vale? Como si fueran grises. Pues eso son las fugas de luz que yo veo en el monitor este. Pero vamos, que cualquier monitor de este tipo tiene fugas de luz, incluso las televisiones. Así que mientras no te molesten cuando estás utilizándolo, que a mí no me salen, pues todos contentos. También tiene filtro de luz azul, que hace que te estropees menos la vista o te perjudique menos la luz que sale del monitor cuando estás trabajando mucho tiempo, jugando. Súper importante, como he dicho antes, que sea compatible con soportes BESA, es decir, que tenga los 4 tornillitos en la parte de atrás para poderle acoplar un brazo de monitor como tengo yo. Bueno, yo en mi caso hice un invento y tengo el brazo de monitor y el Mac Mini colgados atrás. Por eso os digo que este brazo de monitor soporta bastante peso, porque está soportando el monitor y el Mac Mini con todos los cables conectados. Como extras que tiene este monitor, y aunque a mí me dan igual, son la leche, bueno, el tema de los LEDs, en la parte trasera tiene unos LEDs que son configurables por si quieres que haga lucecitas y tal. Y luego el tema del sonido. De los monitores que yo he probado, te diría que quitando el de 55 pulgadas, que no sé si valía 3.000 pavos ese monitor o 1.500, no me acuerdo, era una burrada, salvo ese que tenía una barra de sonido justo debajo, te diría que este es el que mejor sonido tiene de todos los que he probado. Tiene un sonido muy bueno, y eso es raro, porque yo he probado muchos monitores y normalmente los altavoces que vienen con los monitores, por lo menos los que yo he probado, deja bastante que desear, ¿sabes? De hecho, a veces incluso prefería utilizar el altavoz que tiene el Mac Mini, imaginaros, a el del monitor que tuviera, ¿vale? Yo he de decir que este, a pesar de que es muy bueno, no es tan bueno a lo mejor como el de un iMac, que son muy buenos los de los iMac, pero está muy bien. Es perfectamente utilizable para editar, para ver películas, etc. Lo que pasa es que yo siempre tengo puestos los auriculares y lo escucho todo a través de los Beyer Dynamics, ¿sabes? Pero bueno, que si alguna vez quiero escuchar cómo suena algún micrófono o algo, también los utilizo pues para escucharlo de diferentes maneras, ¿sabes? Con auriculares de este tipo, con los AirPods, con los altavoces del Mac Mini y con los altavoces del monitor. Así que son muy buenos. Cosas que no tiene, y a mí me dan igual, pero bueno, hay otros monitores que sí que tienen. No tiene webcam, el de Philips que os dije antes, que era curvo, tenía una webcam que apretabas arriba y salía ahí como un periscopio. No tiene micrófono. Sé que hay algunos monitores que vienen con micrófono ya incluido, pero sinceramente no voy a utilizar ni la webcam del ordenador ni el micrófono de mierda que traiga, porque tengo micrófonos mejores y cámaras mejores. Y alguno dirá, ¿y no echas de menos tener dos monitores de nuevo? Pues no, sinceramente no, porque utilizo Mac
y si quiero alguna vez tener un monitor extra, pues tengo un MacBook Air M1 que lo puedo poner aquí y a través de Wi-Fi puedo hacer que MacBook Air sea un monitor externo o incluso un iPad, que tengo varios iPads por aquí y lo mismo, directamente sin cables ni nada puedo utilizarlos como monitores externos, si es que necesitara, porque normalmente hago ventanitas pequeñas aquí y con las 32 pulgadas me apaño, más que nada cuando estoy haciendo algún directo. Así que nada, espero no haberos dado mucho la chapa, si os haya interesado, os dejaré un podcast que estoy escuchando ahora mismo en la descripción sobre también monitores, que está bastante interesante. Y como os he dicho antes, intentaré dejaros link de todo lo que he estado hablando por si queréis echarle un vistazo, ¿vale? Pero a día de hoy, habiendo probado todo lo que he probado, yo me quedaría este. O sea, no es que tenga este porque no me pueda permitir otro más caro, porque los he tenido y los he vendido y me he quedado este, sino porque es el que más se adapta a lo que yo quiero, ¿vale? Así que nada. Nada más, un saludo. Hasta luego.